Hola, yo me llamo Daniel, soy de España, de Madrid, y nada, he llegado aquí a Iquitos y entonces he contactado con Amazon Explorer por casualidad. O sea, casi todas las cosas buenas en la vida te ocurren por casualidad. Entonces, bueno, pues aquí nos hemos encontrado con Héctor, que es el director de Amazon Explorer, y hemos hecho un viaje de 5 días por la selva. Entonces hemos ido a un pueblo llamado Jerusalén, está en un afluente que ahora mismo no recuerdo el río, pero es un afluente del Amazonas, un río pequeñito, realmente bonito, muy lindo. Entonces allí hemos permanecido 5 días con una etnia, dentro de los cuales, o sea, ellos son achuales, que son una familia relacionada con los jíbaros, y hemos contactado con un chamán, un Ramón, que es un personaje muy especial. Realmente a toda la gente que le interese todo el tema del chamanismo, el tema de la ayahuasca, la utilización de plantas mágicas, pues es una suerte poder contactar con una persona así, porque seguramente estas personas dentro de 10-15 años ya será bastante difícil de encontrar. Son personas mayores y estas tradiciones desgraciadamente pues se van perdiendo poquito a poco. La gente joven ya prefiere estar en otros sitios. Entonces, la experiencia con esta etnia, con los achuales, ha sido muy bonita. O sea, realmente Amazon Explorer es muy recomendable por muchos motivos, pero quizás el más importante es porque Héctor tiene una gran empatía con casi todos los nativos, sabe tratarlos muy bien, y entonces ellos te reciben con las manos abiertas y haces la vida que hacen ellos realmente. Puedes hacer cualquier tipo de turismo. Yo creo que si quieres hacer un turismo más de aventura, más de buscar, como si fuera una pequeña exploración, pues puedes hacerlo, pero si quieres hacer un turismo un poquito más cómodo y permanecer en el pueblo y hacer lo que hemos hecho nosotros, pues bueno, paseos en canoa, incursiones en la selva, ver animales por la noche, pescar, pues todo eso también está allí disponible y bueno, no digamos cómodo no es, porque estás con ellos, pero no estás haciendo de explorador en sentido estricto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría relataros un poco lo que ha sido mi experiencia con la ayahuasca, porque a mí me interesaba probarlo. No es que fuera el único objetivo del viaje, pero me apetecía, porque había leído cosas de pequeño, de los chamanes, su experiencia con la ayahuasca, y me parecía una idea bonita, ¿no? Entonces se lo dijimos a Héctor, y Héctor, aunque no se dedica a eso, pero enseguida nos dio opciones, nos dijo que podíamos ir a ver a esta persona, cuáles eran las plantas en las que él estaba especializado, y bueno, nos puso en contacto con Ramón. Y la verdad es que la experiencia es muy recomendable. O sea, es realmente un viaje mágico. Él te lleva, te introduce, o sea, en un sitio apartado de la selva, en una casita apartada de lo que era el poblado, pues él con sus rituales, con sus cantos, con sus vestimentas, con su cara pintada, pues te introduce en un mundo, y entonces tomas una planta que te produce una serie de efectos en el cuerpo, pero esos efectos están dirigidos por él, que te trata con mucho cariño, que te lleva realmente, que no permite que sea una experiencia mala, y se nota que es una persona con mucha sabiduría, ¿no? O sea, que sabe los efectos que va a producir en alguien que no ha tomado nunca eso, como era mi caso, y para nada una experiencia negativa, que yo sí que había escuchado otra gente que ha viajado y ha tomado cosas de estas, pues que lo había pasado mal, o sea, había sido un trance negativo, y con Ramón no ha sido así. O sea, con Ramón realmente él te coge y es una experiencia de ir acompañado con alguien que va permitiendo que tú tengas tus propias visiones, que luego te las interpreta al día siguiente, cosa que es profundamente mágica y recomendable, ¿no? O sea, tú le cuentas, bueno, Ramón, yo vi esto qué significa y tal, y bueno, yo, como todo lo que he hecho en este viaje me ha parecido bien, es verdad que estaba predispuesto a que lo que me dijera me gustara, pero creo que es una persona con mucha sensibilidad y que, bueno, que contacta enseguida con lo que la persona que tiene delante le está pidiendo, y te lo interpreta realmente de una manera muy bonita, muy linda. No sé qué más deciros. Creo que lo mejor que podéis hacer ya es venir vosotros, y si tenéis la ocasión, pues contactar con Amazon Explorer. A mí realmente me parece una cosa muy buena. He viajado mucho por ahí, es creo la primera vez que voy con un guía,
y me parece muy recomendable para un entorno así donde si no eres especialista pues puedes... Realmente es difícil llegar a conocer algo que sea auténtico y originario de aquí. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Si os interesa, pues me imagino que junto a este vídeo podréis ver el vídeo de Ramón y vosotros decidís. Un abrazo.